a todos. Estamos en este segundo encuentro de estilos y figuras, dedicado en este caso a Charles Péguy. Somos un grupo de 4, conformado por la hermana Belén de Jesús, Carmelita Descalza, el padre Eduardo Graham, que además es director de teatro, el padre Ignacio Díaz, y quien les habla, Andrés Dició. Bueno, nos hemos ido juntando durante meses, periódicamente, para leer una monografía del teólogo suizo von Balthasar, dedicada a Péguy. Hemos ido descubriendo cosas muy lindas y quisimos poner a disposición de un público más amplio lo que habíamos descubierto, o sea, sin mayor pretensión. Y hoy nos van a acompañar el padre Eduardo y el padre Ignacio, con distintos temas, y vamos a ir reservando para el final las preguntas, ¿sí? Así que le damos la palabra a Eduardo, que va a tocar un poco el tema del infierno. Él sabrá explayarse mejor, ¿sí? Eduardo. Bueno, en caso de que la voz no salga clara, me avisan y me pongo los audífonos y el micrófono. Los 3 misterios, que la vez pasada con Andy se detuvo mucho en el tercero y último, el misterio de los santos inocentes. El primero de todos es el misterio de la caridad de Juana de Arco, y el segundo de los 3 nos va a hablar Ignacio. Los muestro así porque es lo que tenemos en español. Y en el caso del que me toca a mí, el misterio de la caridad de Juana de Arco, hay un montón de textos más que no se encuentran en español, que yo no he leído, que conozco de oídas, gracias a algunos que leen bien francés, y en estos encuentros que decía Andy hemos venido compartiendo textos que no están en español, algunas páginas, algunos párrafos. Y entonces lo primero que hay que decir es que Juana de Arco, su figura, y los textos de Péguy sobre Juana de Arco lo han acompañado toda su vida. Hay un primer texto que se llama Juana de Arco, del año 1897, muy extenso, no me acuerdo si eran 600 páginas, donde él se explaya muchísimo, y que después retoma 12 años después, en 1909, después de esa carta, un tiempo después, pero no mucho después de esa carta que habíamos leído la vez pasada a su amigo Lotte, en el que le decía que había reencontrado la fe, y justamente en este texto que reescribe el misterio de la caridad de Juana de Arco, retoma aquel libro primero, pero sin necesidad, o sea, lo que dijo en la carta y lo que dijeron la vez pasada, de que Péguy reencuentra la fe sin necesidad de ninguna conversión, sino de una profundización, un beber más hondo en la misma fuente, ¿no? Entonces, la primera introducción es qué tiene que ver la Juana de Arco del Péguy socialista y su vínculo con el que podemos leer en español, el misterio de la caridad de Juana de Arco. A su vez, el texto completo es más del que figura en español, si bien este libro, el que figura en español, que podemos adquirir, que lo podemos comprar, o se puede conseguir un mail con un PDF, porque se lo encuentra, es un libro que Péguy publicó de esa manera. O sea, este es el texto que él en vida publicó. Pero también tendremos que mencionar hacia el final que el texto completo del misterio de la caridad de Juana de Arco sigue bastante más y se publicó como obra póstuma. Entonces estamos esperando la traducción y la publicación de esa segunda parte, porque como van a ver es muy rica por lo que uno puede saber gracias a páginas que nos han leído quien sabe francés, ¿no? Entonces tenemos un texto de juventud, un primer texto, el texto que podemos leer nosotros y que es el que nos vamos a detener más, y ese
algunos elementos de lo que está en el texto completo que fue publicado de modo póstumo, ¿no? Bueno, el tiempo es muy breve, yo quiero tratar de ser sucinto, pero me parece que es necesario mencionar esto, porque, como decía, la figura de Juana inspira a todo Peguy, y prácticamente no hay otro libro de ella que no tenga algún elemento que se deriva de la figura de Juana de Arco que él va desarrollando toda su vida. Entonces es el verdadero hilo conductor. Es la figura, la caridad de Juana es el núcleo, el nervio o el corazón de toda la obra de Peguy. Los otros dos misterios que leemos, el que vimos un poco la vez pasada y el que después nos va a hablar algo Ignacio, son como desprendimientos y ahondamientos de algunos de los temas que se insinúan en Juana. Y es importante que cuando uno lo relee, lo medita o reza con él, es el más difícil de entrar, es mi experiencia personal en estas décadas, porque no es la primera vez que lo leo, y es la experiencia que he notado en mucha gente. Es mucho más fácil, o más accesible, más que fácil, más accesible inmediatamente meditar con el misterio de la esperanza, el pórtico del misterio de la segunda virtud, de la esperanza, o el de los santos inocentes, y sin embargo es muy bueno tomarse ese momento arduo de penetrar en este misterio de la caridad de Juana de Arco, porque de aquí se desprenden los otros. Entonces se los disfruta mucho más cuando uno se metió en este texto, ¿no? Es un texto arduo por varios motivos que espero poder desgranar brevemente, y en realidad no pretendo más que incentivarlos a su lectura y a su meditación cuando puedan tener el texto y disfrutarlo, ¿no? Entonces, fíjense la dedicatoria de Juana de Arco, el texto de 1897. Dice: a los que consagran su vida y muerte a buscar el remedio al mal general de la humanidad, y a los que han encontrado el remedio de salvación, que es la ofrenda de su vida y de su muerte por el advenimiento de la República Socialista Universal. Fíjense la dedicatoria, ¿no? Hay una obra que no puedo entrar por falta de tiempo, se las escribe las dos casi contiguas, que es La ciudad armoniosa, que es una hermosa obra en la que se plantea desde la estética la cultura a la que aspiramos todos los seres humanos y todos los pueblos del mundo, según Peguy, con un amigo, al cual le dedica la obra porque murió tempranamente, trágicamente, pero que siguió inspirando muchas de sus obras. Entonces, este anhelo por enfrentar los males de la humanidad y buscar el remedio de todos los males de la humanidad. Esto está en la inspiración, y esto se conserva en la, digamos, Juana de Arco de la obra de 12 años posteriores, ¿no? Es más, si uno leyera esos dos textos iniciales, La ciudad armoniosa y Juana de Arco, son complementarios, es como la dimensión comunitario-social o la dimensión individual, la misión particular dentro de una aspiración comunitaria, el carisma personal en el propio pueblo y en los pueblos del mundo. Esto está en el origen de los escritos de Peguy y respira profundamente el texto que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cuál es el salto que se produce, o la profundización, como él dice, que se produce cuando reencuentra su fe católica y reescribe los textos de Juana de Arco? Que si en La ciudad armoniosa y la figura Juana de Arco, el primer texto, la idea que recorre es que en una ciudad armoniosa no puede haber exiliados, no puede haber excluidos, todos tienen que tener su lugar y las condiciones en las cuales poder
desarrollar su libertad, porque a través de la ofrenda de su libertad y de su creación particular, contribuyen a armonía de la sociedad. Entonces, este elemento de una ciudad sin exilio, cuando él reencuentra la fe, lo que hace es profundizar el mismo motivo por el cual dejó la iglesia, ¿no? Él dejó la iglesia porque no toleraba una comunidad cristiana en la que se bajara los brazos ante los miembros que se pueden condenar. Entonces, lo que se predicaba y se enseñaba del infierno era como un exilio de la Jerusalén celestial, exiliados de la Jerusalén celestial, condenados, y entonces él lo que reencuentra es que profundizando la ciudad sin exilio, en una dimensión horizontal de la vida, reencuentra la dimensión vertical en la cual tampoco es posible condenados, ¿no? O mejor dicho, no podemos tolerar, no podemos bajar los brazos ante la posibilidad de algún hermano que se condena, y por tanto lo que él reencuentra es que la verdadera comunidad de los santos es en la que nunca se abandona la oración y la intercesión y el trabajo por la salvación de todos. Y este elemento, específicamente el elemento de la petición y la oración que tiene Juana en el misterio de la caridad, es el que se desarrolla en esta obra. O sea que lo primero es sintonizar con esa inquietud profunda. Juana no puede rezar el Padre Nuestro en plenitud, así comienza la obra, sin poder rezar por todos, no encuentra cómo hacerlo en plenitud. Ella descubre que no se puede luchar por la fe orando por los demás sin luchar por el hambre de los que tienen hambre material. No se puede separar el pan cotidiano, es al mismo tiempo el pan de que nadie tenga hambre, que no haya exiliados en la ciudad, y al mismo tiempo hay un hambre espiritual que la domina, que no renuncia a ese hambre, y es la que guía los encuentros con una amiga y una hermana religiosa que manda llamar. Son los otros dos personajes de la obra. No sé bien cómo se pronuncia en francés, Juliette y la señora Gervais. Personajes que van a reaparecer en los otros dos misterios. Por eso uno dice, ¿y este personaje que dice acá? Lo que hay que captar es en el misterio de la caridad, cómo son las relaciones y los diálogos de Juana con su amiga un poquito más joven, Juliette, y con la señora Gervais, que ella manda llamar. ¿Cómo son los vínculos? Es muy sencillo. Tanto Juana como Juliette están en la tierra, en el tiempo, en el trabajo cotidiano, en el mundo, preocupados por el hambre y por la guerra, por la invasión que había de los ingleses. Entonces, cuando se encuentran, dialogan sobre eso. Juliette le dice que hay que trabajar cotidianamente para fortalecer también la lucha de la guerra contra los ingleses, y al mismo tiempo hay que rezar las oraciones cotidianas y punto. Eso es lo que se nos pide y nada más. Juana, con los pies en la tierra, eso no le alcanza. Quiere algo más, hay algo más que la inquieta. Y entonces la amiga descubre que ella mandó llamar a la señora Gervais porque porque es una religiosa que entró al convento recientemente y quiere que le dé ciertas claves sobre su oración desde el convento, sobre la oración de intercesión específica de la vida consagrada. Y entonces se pregunta cómo es posible que haya una vida que se pierda y cómo se puede desperdiciar tanto sufrimiento, cómo puede ser que en la vida cristiana se pueda tolerar el desperdicio del sufrimiento y el desperdicio de una vida. Ella no se calma con nada, se inquieta permanentemente,
Y esto es el diálogo de la mayor parte de la obra con Gervais. Gervais entonces representa lo mejor de la espiritualidad y de la teología cristiana de 14 siglos. Al comienzo ella, cuando reza el Padre Nuestro, dice: tal vez necesitamos algo nuevo, algo que aún no se haya visto nunca. ¿Quién se atrevería a decir que aún puede haber algo nuevo desde después de 14 siglos de cristiandad? Esto nuevo va a ser la esperanza, ¿no? La esperanza para todos, ¿no? Va a ser la oración que espera la salvación de todos, que no deja excluidos de la comunión de los santos, y por tanto el elemento vertical se une con el elemento horizontal, que no haya excluidos de la ciudad, que no haya hambrientos y que no haya condenados. Habrá que realizar a la vez lo temporal y lo eterno, lo terreno y lo espiritual. Y como en el mundo surge el huracán destructor, la guerra, habrá que hacer la guerra a la guerra para matarla. Es una de las expresiones del comienzo y comentado por él, ¿no? Como ven, además uno cuando medita esto, y sobre todo si lo hace en grupo, la contemporaneidad de Peggy es una de las notas principales que, nada, lo menciono nomás para poder hacer este recorrido de la obra. Entonces, la inquietud que tiene Juana tiene que ver con, hay una angustia con la que ella vivió su primera comunión. Madame Gervais, o la señora Gervais, la religiosa, acaba de entrar al convento hace un cierto tiempo, es experimentada, pero la gente del barrio comenta que abandonó su madre anciana y fue al convento a rezar por el mundo, pero no logra deshacerse de la sospecha de ser una desertora, como quien se va a rezar al convento y ni se ocupa de su madre enferma, ni se ocupa de la guerra y del hambre, ¿no? Como ver entonces, la relación de Juana con ambas es la relación de lo que solemos decir el mundo o la oración de la Iglesia en su corazón, el tiempo y lo eterno. Juana precisamente en su santidad, en su recorrido, lo que hace es desarrollar al mismo tiempo la responsabilidad temporal y en la guerra, ¿no? Liberar su pueblo, y la responsabilidad eterna, orar por los condenados. De las tres partes de la vida que tiene Juana, que es su vocación, en la que se centra el libro, y después la parte que también algo más o menos sabemos de las batallas, que primero hay un éxito, pero después tiene muchas dificultades, y después su juicio por la Inquisición de una de las regiones, acusándola de que sus visiones no son de Dios, y entonces todo ese martirio hasta la hoguera, donde se asocia con el juicio de Cristo por el Sanedrín. Entonces los dos polos, el Pilato del mundo romano que lo crucifica a Cristo y el Sanedrín del mundo judío que descarta la autenticidad de Jesús como enviado de Dios, se replican en Juana, un elemento temporal, trabajar por la guerra, y un elemento eterno, la oración. Pero el libro se concentra en la vocación, en lo que pasa por su corazón cuando empieza todo esto. Su corazón tiene preguntas que la compañera Juviet no alcanza a responder, pero intuye que necesita hablar para sanar algo de cómo fue su primera comunión, que lo hizo con mucha angustia, y es lo mismo que también encuentra la señora Gervais. Entonces, hay un momento de comunión profundo cuando encuentra a Gervais, que lo salteamos por el tiempo, así que la primera foto después queda para enviar, Ignacio, y vamos a ir Ignacio, a la de la página 68. Ignacio comparte pantalla y tiene
fíjense de golpe lo que dice Juana. Juana dice: oh, si hiciera falta salvar del fuego eterno los cuerpos condenados que enloquecen de dolor, abandonar mi cuerpo a las llamas eternas, entregar mi cuerpo, Dios mío, al fuego eterno, mi cuerpo, mi pobre cuerpo, a esas llamas que nunca han de extinguirse, mi cuerpo, dad mi cuerpo a esas llamas, mi débil cuerpo, mi cuerpo que vale tan poco, de tan poca importancia, que es nada pesado, mi pobre cuerpo que tan escaso valor tiene, y si es necesario para salvar de la ausencia eterna las almas de los condenados que enloquecen de ausencia, abandonar mi alma a la ausencia eterna, que mi alma vaya a esa ausencia eterna, mi alma a esa ausencia que nunca acabará. A lo que Madame Gervais responden: calla, hermana mía, has blasfemado. Aquí queda entonces avanzado un tercio el misterio, el conflicto entre ellas dos, ¿no? Ella expresa una oración, su fe le hace decir eso, pero Madame Gervais lo toma como una blasfemia. A partir de ahí, todo el diálogo va a ser Madame Gervais que le va tratando de explicar cómo es la oración, cómo es por ejemplo, de la página 72-73, Ignacio, ahí tenemos un pequeño fragmento de este diálogo. Para disfrutar el avance del conflicto de las dos hermanas, hay que ver que en este diálogo de oraciones está un diálogo de 15 siglos de historia de la Iglesia entre San Agustín y la síntesis medieval, que dice que hay gente condenada y que dice que nosotros podemos orar por algunas personas, pero no por todos, porque la Biblia y la teología dice que hay condenados, y Peggy, que rompe con eso, que reencuentra el sentido bíblico originario, que reencuentra las oraciones litúrgicas más auténticas de la Iglesia, de la misa, en donde lo cristiano es esperar por todos y por tanto rezar por todos, sin que haya excluidos de esa oración. El conflicto entre estas dos cosas es el que va desarrollando la trama de este misterio. Por eso se llama el misterio de la caridad. Si la ofrenda de caridad que hace Juana puede ir más allá de lo que cerraba la puerta a la teología tradicional, y si eso tiene un sentido auténtico y qué significa para la relación con Dios y para la relación con el tiempo, tanto para la eternidad como para el tiempo. Aquí dice, por ejemplo, vamos a ver desde que dice Juana: entonces hay tanto sufrimiento perdido, pobrecilla, desgraciada, infeliz, ¿cómo hablas? Gervais se asusta, a veces con compasión, tratando de explicarle, y otras veces con verdadero escándalo, diciéndole que no blasfeme. ¿Hay en la creación tanto sufrimiento creado perdido? Esto es lo que inquieta a Juana, ¿no? Más abajo dice: por esta razón, el maestro de todos nosotros, fíjese la sutileza teológica de Peggy, porque le contesta Madame Gervais con la palabra a Jesús como maestro, ¿no? Por la teología de San Agustín, el maestro interior, que hizo tanto escuela en la espiritualidad cristiana. Y Juana la corrige, ¿no? O sea, no le alcanza con que diga maestro, le dice nuestro Señor Jesucristo, porque le va a interesar sumergirse en ese sufrimiento misterioso de Jesús. En la página siguiente, tampoco vamos a leer todo, pero de la mitad para abajo, ¿cómo puede ser que haya tanto sufrimiento perdido? Madame Gervais avanza, pero ella sigue con la pregunta. Es un misterio, hija, el mayor misterio de la creación. Es un misterio más grande que la encarnación misma y que la redención, que el misterio de la encarnación y el misterio de la redención. Porque la pasión de Jesús al menos se ve para qué sirve, y toda la encarnación queda clara con la redención.
ven disociación de encarnación y redención como misterios del Salvador y la repatriación de toda la creación del Padre por la que Jesús se entrega para que alcance la patria eterna. Y ahí Juana repite la oración que leí antes, a lo cual se horroriza nuevamente Gervais, le pide que se calle. Y es muy interesante porque mientras Gervais le va explicando, va haciendo una larga meditación del Vía Crucis, en donde, por ejemplo, en la página 80 dice, oh clamor, oh cumbre, eterno y válido. Y lo dice la hermana Gervais misma, que va ahondando. Gritó como si el mismo Dios hubiese pecado como nosotros, como si el mismo Dios se hubiera desesperado. Oh clamor, cumbre, eterno y válido, como si el mismo Dios hubiera pecado como nosotros. Así va haciendo avances hasta dos más osados. En la página 122 leemos, voy avanzando para llegar a las últimas páginas. En el medio hay una larga meditación del Vía Crucis y de los dolores de María, en la cual la misma Gervais va ahondando más y más y más, lo más posible, sin correrse de ese marco de la escatología medieval. Fíjense cómo dice, pues el Hijo de Dios sabía que el sufrimiento del Hijo del Hombre no sirve para salvar a los condenados. Está meditando sobre Judas, ¿no?, que se ahorca. Y enloqueciendo Jesús más que estos de desesperanza, Jesús al morir lloró por los abandonados, de desesperanza común, enloqueciendo más que ellos por su desesperanza, por idéntica desesperanza que ellos, por la desesperanza de ellos. Él tenía la misma desesperación que ellos, pero él era Dios. ¿Qué desesperación no tendría? Y avanza hasta página 125. Y el Salvador sabía, ahora va a llegar a 125, la foto siguiente. Sí, estamos en la 125. Bueno, no sé, yo veo la 122. No, ahí estamos en la... Ah, estamos en la 122, perdón, disculpen. A ver. No, está bien, están muy cerquita. A ver. ¿Ahí? Sí. Ahí. Y el Salvador sabía que a Judas, a quien ama, no lo salvaba dándose todo entero. Eso dice Gervais. Y entonces fue cuando conoció el sufrimiento infinito. Entonces fue cuando supo, fue entonces cuando aprendió, fue entonces cuando sintió la agonía infinita. Y gritó como un loco de espantosa angustia. Y por piedad del Padre tuvo su muerte humana. Hasta aquí es hasta donde llega Madame Gervais, que se acerca muchísimo, pero Juana necesita ir más allá. Eduardo, te quedan 5. Gracias. Y ahí pasamos entonces a dos últimas lecturas de las últimas páginas, en la 155, en la que dice: arriba dice, espera que nosotros le añadamos algo a la riqueza de la comunión de los santos. Eso es lo que debemos hacer aquí abajo. Hasta ahí pone el límite Gervais. Felices cuando el buen Dios en su infinita misericordia tiene a bien aceptar nuestras obras, nuestras oraciones y nuestros sufrimientos para salvar con ellos un alma. Es la teología de San Agustín. Un alma, una sola alma, es de un valor infinito. Y Juana insiste, ¿cuál será el precio de todo un pueblo de almas? ¿Cuál será el valor de una infinidad de almas? Y pasamos a la última foto, en la que Juana dice, ahí vamos a esperarla,
Y cuando vemos, y cuando veis que la misma cristiandad, que toda la cristiandad completa se hunde gradual y deliberadamente, se hunde regularmente en la perdición, Gervais se confunde, trata de sacarla de su oración, y finalmente, como vemos en la última página, dice Gervais: nosotros estamos en manos de Dios, los caminos de Dios son insondables, ¿no? Con esa frase, que es una cita de la carta a los romanos de Pablo, muchas veces se pone como un límite a la inquietud de la fe, ¿no? Bueno, los caminos de Dios son insondables y ya está. Pero Juana entonces le dice bruscamente: adiós, Madame Gervais, porque ve que nunca da el paso, nunca da un paso más allá de ese límite. Saluda a Gervais, se va. Juan le desea que Jesús esté con ella, así sea. Madame Gervais vuelve a hilar. Toda la acción que hace en el escenario Juana es hilar y orar, o sea, el trabajo, la lucha y la oración, y dice Orleans que estáis en el país de Loras, o sea, por el frente de batalla. Y dice Peggy: Madame Gervais había salido, pero vuelve a entrar antes de que haya habido tiempo de bajar el telón. Es como que ve, o sea, la obra, toda la obra es Gervais que parece que se va, y Juana, que está anclada en el escenario, o sea, desde su puesto, permanece en ella, y su corazón sigue clamando a Dios por un paso más, por un paso más, por un paso más. A lo cual Gervais sale, pero vuelve a entrar, como diciendo: hay algo más que hablar, algo más que ver. Bueno, la obra se disfruta cuando uno se sumerge en este diálogo espiritual, místico del Evangelio, en donde Gervais pone un límite, donde Juana va siempre más allá. Por atravesar este diálogo, no me queda tiempo para decirles algo, por ahí Ignacio lo toma de la continuación de la obra póstuma de este drama, pero Juana así toca la esperanza para todos, y ahí toca el misterio del mismo corazón del Padre, que también se conmueve ante una criatura que se le puede perder, y por tanto en esa doble conmoción del alma de Juana con el alma del corazón del Padre, aparece la reciprocidad de las esperanzas, de la cual creo que nos va a hablar ahora, y la reciprocidad de esa fe que nos mostraba los santos inocentes. Paro acá por la falta de tiempo. Muchas gracias, Eduardo, y ya hiciste el pase directo para que lo cabecee Nacho, porque el tema de la esperanza en el corazón del Padre, y bueno, de eso nos ibas a hablar, Ignacio. Bueno, muy bien, gracias Eduardo. Buenísima la presentación de Juana, el recorrido, muy claro, muy bueno. Y la vez pasada, después del encuentro de la vez pasada, alguien preguntó incluso quién es Madame Gervais. Creo que fue a raíz de la lectura de algún texto, le llegó a Andy la pregunta de quién es Madame Gervais. Eduardo ya comentó, es una monja franciscana, por lo menos así aparece en algún lado, por PI, así que para alegría de las carmelitas que están acá presentes, es una monja franciscana que representa, como dijo Eduardo, los 14 siglos de la tradición de la Iglesia, de los padres y de la época medieval, de lo mejor de la tradición de la Iglesia, pero que tiene ese límite, que es un límite que no puede superar, que es la cuestión de que acepta y se habitúa, porque esa es la palabrita que usa Juana, se habitúa a la posibilidad de que haya gente que se pierda, en la tierra o en el cielo, en el infierno o en los infiernos terrenales. Entonces, esa es la causa que le genera tanta angustia a Juana en su oración, eso es lo que ella no puede tolerar, es la misma angustia que siente Peggy en su corazón y por la cual abandona la iglesia cuando es joven, por la cual se afila al Partido Socialista, por la cual después sale del Partido Socialista y por la cual después vuelve a encontrar la fe. Entonces siempre nos estamos moviendo en esta pregunta de PI que es, o en esta terquedad
santa terquedad, como dice von Balthasar respecto de Juana, en esta santa terquedad de que no se queda tranquilo o tranquila Juana y Peggy si hay un solo perdido. Llega a haber uno solo perdido y la cosa no está bien, hay algo que no está bien. Esa terquedad es la que aparece en pugna en el texto que leyó Eduardo recién de Juana de Arco, la caridad de Juana de Arco. ¿Cuál es la caridad cristiana? Esa es la pregunta. La caridad cristiana es creer que se salve un alma o creer que se salven todas las almas. Y si es necesario que yo vaya al infierno para que se salven todas, dice Juana, que así sea. Esa es la oración, ¿no? Hasta ahí el misterio de la caridad de Juana de Arco. Después, Peggy le quiere dedicar a Juana de Arco toda su vida, eso lo dijo Eduardo al principio, él planifica escribir 15 misterios, creo, 12 o 15 misterios, Belén debe saber bien el número que dice, pero si hubiera vivido más, hubiera escrito más misterios, por lo menos ese era su plan. Pero el segundo misterio, después de Juana de Arco, es el misterio que él titula, con la palabrita esperanza, es lo que se llama el pórtico del misterio de la segunda virtud, ese libro. Que uno dice, bueno, va a seguir hablando Juana, y no, la que habla en el pórtico del misterio de la segunda virtud, muy misteriosamente, es Madame Gervais. Y ahora cosas que Juana le había dicho a Madame Gervais en el primer misterio, aparecen en los labios de Madame Gervais. Y ahora toda la profundidad espiritual que uno encontró en Juana y que en Madame Gervais aparecía como una especie de límite, ahora aparecen en los labios de Madame Gervais. La que habla en el segundo misterio es ella, es esta monja franciscana que antes no podía cruzar la puerta, que antes no podía. ¿Qué pasa entre un misterio y el otro? Es un misterio para nosotros también, se lo dejamos al corazón de Peggy. ¿Qué pasó con Madame Gervais entre un misterio y el otro? Un amigo nuestro común, francés, que estudió mucho a Peggy, que tiene una tesis doctoral, quizá algún día podemos hacer un encuentro con él también sobre Peggy, se llama Nicolas Faguet, en su tesis doctoral, tira algo que para mí es muy lindo, una hipótesis muy linda, que es la oración de Juana por Madame Gervais fue eficaz. Entonces, en el paso entre un misterio y el otro, Madame Gervais, que representa a la autoridad eclesial, que representa a la institución eclesial, logra hacer la síntesis. Logra hacer esa síntesis que en el primer misterio no había podido hacer. Cuando la iglesia escucha el carisma de una santa como Juana, cuando la iglesia escucha a una niña que quiere rezar desde su corazón, acontece el milagro de una Madame Gervais que habla maravillas, que es lo que encontramos en el pórtico del misterio de la segunda virtud. Eso para hablar un poco de Madame Gervais. Después el tercer misterio, que es el que presentó Andy, es el misterio de los santos inocentes, donde ahí sí va a aparecer Juana de vuelta, va a aparecer Madame Gervais, aparece Oviet de vuelta, los tres personajes. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poquito nomás en el segundo misterio, que es el misterio del pórtico de la segunda virtud. Para que sepan nomás un dato, von Balthasar, el teólogo que estuvimos leyendo este tiempo con los chicos, tradujo este libro 2 veces. Una vez en el año 43, cuando él tiene, en el año 43, tiene 38 años aproximadamente. Con 38 años traduce el pórtico, primera traducción al alemán, y después en el año 80, cuando tiene 75 años, vuelve a traducir de cero el pórtico del misterio de la segunda virtud. O sea, es un libro que lo acompañó a lo largo de toda la vida, por lo menos en las puntas, en la juventud, o esa juventud ya madura, y en la vejez. Y a lo largo de su obra reaparece una y otra vez los temas del pórtico. Comparto para empezar una frase de von Balthasar, que es la que va a guiar esta presentación. Dice von Balthasar que consiguió Peggy la gracia de entrar más a fondo que ningún otro poeta cristiano en los misterios de la ternura del corazón de Dios. Que más íntimo el corazón humano que el corazón humano mismo es ágape puro, purísimo. Y el movimiento es el siguiente: la santa terquedad de Juana, con esa terquedad que quiere romper ese muro infranqueable que era el hábito, el acostumbrarnos a que haya algún condenado, esa santa terquedad
consigue para Peggy la gracia de entrar en un misterio más profundo que la solidaridad humana, que es el misterio de la ternura del corazón de Dios. La caridad de Juana lo ingresa a Peggy, lo introduce a Peggy en un misterio más profundo que la caridad humana simplemente, que es el ágape puro, purísimo. En esta pequeña charla lo que quiero mostrar son 3 aspectos de estos misterios de la ternura del corazón de Dios. El primero de esos aspectos es cómo es cómo es el hombre frente a Dios, frente a este Dios por lo menos, frente al Dios de Madame Gervais convertida o profundizada a raíz del diálogo de Juana. Y lo primero que vamos a leer es una parte del principio del pórtico, el comienzo del pórtico, donde Peggy cuenta la historia de un pobre leñador que tiene a sus hijos enfermos. Muy misteriosamente, Peggy cuenta esto, escribe esto en el año 1911. Y lo que relata en este poema es que este leñador va a los pies de la Virgen y deja a sus hijos a los pies de la Virgen. Bueno, hay que tener cuidado con lo que uno escribe, porque en el año 1912 se enferman 2 de sus hijos, especialmente uno, y Peggy hace lo que escribió. Hace lo mismo que este pobre leñador que él había escrito un año antes. Va a los pies de la Virgen en Chartres y pone a sus hijos debajo de la Virgen. Bueno, vamos a leer entonces lo primero, el primer misterio del corazón de Dios. La nomenclatura es mía, pero bueno, está en la línea de lo de Peggy. La foto que tienen al lado son sus hijos. Y dice así el pórtico: piensa en sus hijos, a quienes particularmente puso bajo la protección de la Santa Virgen, un día que estaban enfermos, y que él tenía mucho miedo. Todavía piensa en ese día y tiembla. Tuvo miedo, por ellos y por él, porque estaban enfermos. Toda su piel había temblado, con la sola idea de que estaban enfermos. Comprendió que no podía vivir así. Entonces dio un golpe de audacia. Todavía se ríe cuando lo piensa. Se admira a sí mismo un poco, y tiene un poco por qué, y todavía tiembla. Es necesario decir que fue felizmente atrevido, y que dio un golpe atrevido. Y sin embargo, todos los cristianos podrían hacerlo. Uno se pregunta por qué no lo hacen. Él, atrevido como un hombre, los tomó, con la oración los tomó, a sus 3 hijos en la enfermedad, en la miseria en las que estaban, y con tranquilidad te los entregó. Por la oración los puso, muy tranquilamente en los brazos de la que carga con los dolores de todo el mundo, y que ya tiene los brazos cargados, porque el Hijo ha tomado todos los pecados, pero la Madre ha tomado todos los dolores. Disculpen el error de ortografía. Y dijo, a través de la oración, dijo: no puedo más, no comprendo nada más, tengo la cabeza por el piso, ya no me importa nada más, tómelos, yo se los doy, haga lo que usted quiera, yo estoy harto. La que fue la madre de Jesucristo bien puede ser también la madre de estos 2 pequeños niños y de esta pequeña niña, que son los hermanos de Jesucristo, y aquellos por quienes Jesucristo vino al mundo. ¿Qué le cambia a usted? Ya tiene muchos otros. ¿Qué le cambia uno más o uno menos? Ha tenido al pequeño Jesús, ha tenido tantos otros. Bueno, lo primero entonces es un Dios que en María está abierto a recibir nuestra ofrenda, nuestra oración. Esa oración que vimos en Juana de Arco, acá se traduce en una situación dramática existencial, que es la enfermedad de los hijos, y este leñador, que es Peggy mismo, que reza y deja a sus hijos a los pies de la Virgen. Una oración tan cristiana, ¿no? Y que a veces perdemos por el racionalismo en el que estamos metidos. Peggy camina a Chartres, hace una peregrinación, hace un voto, porque así le va a decir después a Lot, hace un voto, hace una promesa, hace una peregrinación, 144 kilómetros camina pidiendo por sus hijos. Bueno, nosotros lo hacemos con Luján, pero a veces sentimos que somos tontos haciéndolo, y sin embargo, parte del misterio del corazón de Dios es esta recepción mariana, esa ofrenda confiada en sus brazos de lo que uno está viviendo. Y ahora sí pasamos más
profundamente al corazón de Dios. Ya no el hombre frente a Dios, sino Dios frente al hombre. La santa terquedad de Juana, que no se habitúa a que haya uno solo perdido, ingresa ahora en el misterio de Dios. Es Dios el que no se habitúa a que haya un solo perdido. Es Dios el que va a hacer todo lo que sea necesario, incluso entregar su cuerpo a las llamas del infierno, como había dicho Juana, con tal de que no haya ninguno excluido. Esa terquedad que sentía Juana, de repente Peggy descubre por un milagro, que ese milagro se llama Lucas 15, la parábola del buen pastor. Peggy descubre por un milagro que esa terquedad está y encuentra su hábitat en el corazón mismo de Dios. Y lo dice así Peggy. Dios frente al hombre. La oveja perdida hizo temblar al corazón mismo de Dios. El temblor del temor y el temblor de la esperanza. El temblor también del miedo. Son las mismas palabras que antes se usaba para él respecto de sus hijos enfermos y que usaba Juana respecto de un solo condenado. El temblor de la inquietud mortal. Y luego, y así, y además, de aquello que está ligado al temor, al miedo, a la inquietud. De aquello que marcha con ellos, lo que está ligado al temor, al miedo, a la inquietud, con un enlace innegable, con un enlace indefinible. Ella, la oveja perdida, hizo temblar el corazón de Dios con un temblor igual al de la esperanza. Ha introducido en el corazón mismo de Dios a la teologal esperanza. He aquí, hijo mío, el secreto. He aquí el misterio. He aquí la grandeza escondida. La fuente increíble de la grandeza está en esta penitencia, en esta vergonzosa penitencia. Secretamente, públicamente vergonzosa y real, quizá la más gloriosa de todas. Hay que tomarlo todo al pie de la letra, hijo mío. Dios esperó. Singular vuelco, singular inversión. Es el mundo al revés, virtud de la esperanza. Todos los sentimientos que debemos tener para con Dios, es Dios el que los ha tenido por nosotros. El que ama se ubica por esto mismo, solo por esto, en un estado de dependencia. Amor aterrador, caridad aterradora, esperanza aterradora, responsabilidad verdaderamente aterradora. El Creador tiene necesidad de su criatura. Quiso él mismo tener necesidad de su criatura. No puede hacer nada sin ella. Dios tiene necesidad de nosotros. Dios tiene necesidad de su criatura. Está, por así decirlo, condenado a eso, condenado a esto. Nos extraña a su criatura. El que todo tiene necesidad del que no es nada. El que puede todo tiene necesidad del que no puede nada. He aquí que el que es todo no es nada sin aquel que no es nada. He aquí que el que puede todo no puede nada sin aquel que no puede nada. Disculpen los errores de las letras, pero bueno, son medio trabalenguas. Pero impresionante, ¿no? La terquedad de Juana, su deseo de salvación universal, encuentra no solo su eco, sino su fundamentación en el corazón de Dios, en el buen pastor que no descansa y que tiene esperanza de que va a encontrar a la oveja. Entonces, la esperanza de que estén todos salvados no solamente es una esperanza de un espíritu humano muy generoso o muy solidario, es una esperanza 100% teologal, porque pertenece al corazón de Dios. Es una esperanza teológica, teologal, porque le pertenece a Dios. Es Él el que tiene esperanza de que ninguno se pierda. Y de vuelta, si para encontrar a la última de las ovejas tiene que ir a la quebrada más oscura, como dice el Salmo, o al fuego del infierno, de la ausencia eterna, como dice Juan en el misterio anterior, que así sea. Y de hecho, ¿no es acaso eso la cruz y el misterio del sábado santo? Descender hasta donde haya que descender con tal de encontrar al último. Bueno, un vuelco impresionante. Y de hecho, esa palabrita que usa Peggy, que es vuelco, para
para Baltasar va a ser muy importante. Hay una inversión, es como si de repente estuviéramos viendo el corazón de Juana y la cosa se invierte, vemos la otra cara de la moneda que es el corazón de Dios. Pasó, por ejemplo, en el misterio de los santos inocentes. El misterio de los santos inocentes que leímos con Andy la vez pasada es una inversión. Aquel que viene a ocupar el lugar de todos necesita que otros ocupen su lugar, que son los santos inocentes. Aquel que viene a morir por todos necesita, inversión, necesita que otros mueran por él. Dios tanto se solidariza, no sé, por decirlo, que hasta comparte con nosotros la necesidad de ser salvado. Misterio de los santos inocentes, la necesidad de que otros mueran por uno. Bueno, cuestión para abrirles un poco el mundo impresionante que encuentra Peggy y por qué Baltasar dice que consiguió Peggy como ningún otro antes que él entrar en los misterios de la ternura del corazón de Dios. Y vamos, por último, a un misterio más profundo aún. Hasta ahora vimos el misterio del hombre frente a Dios, el misterio de Dios frente al hombre, y ahora vamos a ver algo que es inaprensible, del cual no voy a hablar mucho, solamente lo voy a leer, que en la primera lectura no se entiende del todo qué es lo que está diciendo, pero que después se los regalo para que ustedes lo puedan meditar. Es el final del pórtico. Hasta ahora leímos el principio, el corazón del pórtico, que es el buen pastor, y ahora vamos a leer el final. Misterios del corazón de Dios 3, eso es mío, la ternura del Padre. Los cuadros que puse al lado son de Georges Rouault, un pintor que, bueno, Verónica algún día nos puede hablar más de Georges Rouault quizá, pero muy lindo y que es afín a Peggy, o por lo menos así lo intuyo yo. Dice, la sabiduría humana dice, no hay que dejar para mañana lo que puede hacerse hoy. Y yo les digo, el que sabe dejar para mañana es el más agradable a Dios. El que duerme como un niño es también el que duerme como mi querida Esperanza. Y yo les digo, dejen para mañana esos cuidados y esas penas que hoy los carcomen y que hoy podrían devorarlos por dentro. Dejen para mañana esos sollozos que los ahogan. Bienaventurado el que deja, es decir, bienaventurado el que espera y que duerme. Y al contrario digo, desdichado, desdichado el que vela y no confía. Qué desconfianza en mí, desdichado el que vela y arrastra, desdichado el que arrastra sobre las tardes y sobre sus noches, sobre las avanzadas de la tarde y sobre las caídas de la noche, como un rastro de caracol sobre esas bellas avanzadas, criaturas mías, como un rastro de babosa sobre esas bellas caídas, las huellas de babosa sobre las flores de mi noche. Fuertísima la imagen de la babosa, ¿no? Horrible también. Oh noche, mi más bella invención, mi creación augusta entre todas, mi más bella criatura, criatura de la más grande esperanza, porque tú acunas toda la creación en un sueño reparador, como se acuesta un niño en su camita, como su madre lo acuesta y como su madre lo envuelve y lo besa. Ella no tiene miedo de despertarlo, duerme tan bien, como su madre lo envuelve y ríe y lo besa en la frente. Y él también ríe, le ríe en respuesta, durmiendo. Así, oh noche, madre de los ojos negros, madre universal. Tú, noche, acuestas y haces acostar a toda la creación. Oh noche, oh hija mía, la noche, la más religiosa de mis hijas, la más piadosa. Tú me glorificas en el sueño, aún más que tu hermano el día me glorifica en el trabajo. Noche, tú eres la única que curas las heridas, los corazones doloridos, dislocados, desmembrados. Oh hija mía de los ojos negros, la única de mis hijas que eres, que puedes llamarte mi cómplice. Que eres cómplice conmigo, porque tú y yo por ti, juntos, hacemos caer al hombre en la trampa de mis brazos. Oh bella noche, noche del gran manto, hija mía del manto estrellado, noche, tú me recuerdas esa noche. Hasta acá quiero hacer quiero hacer un stop. Hasta acá es el canto a la noche. Impresionante, ¿no? Por otro lado, porque la noche logra lo que nadie logra, que es que los hombres se duerman, que descansen, que dejen de pensar que todo depende de ellos.
hay algo así como si a Juana, que estaba tan dolida y tan turbada, esto se le dijera, dormí porque yo también tengo el mismo deseo y yo me voy a ocupar, ¿no? Esta lectura es mía, pero me parece que se puede hacer. Y ahora viene el momento más importante, que es la noche como misterio trinitario. Hasta ahora es la noche de que Dios tiene como su creación con la cual logra lo que nada logra, que es que los hombres confíen. Pero ahora la noche aparece como parte del misterio trinitario. Y van a recordar esa noche, que es la noche de la cruz. Oh bella noche, noche del gran manto, hija mía del manto estrellado. Noche, tú me recuerdas esa noche, y la recordaré eternamente. La hora nona había sonado, era en el país de mi pueblo de Israel. Todo estaba consumado. No hablemos más de ello, me hace daño. Ese increíble descenso de mi hijo entre los hombres, en casa de los hombres, para lo que ellos han hecho de él. Esos 30 años que fue carpintero entre los hombres. Esos 3 años que fue una especie de predicador entre los hombres, un sacerdote. Esos 3 días en que fue una víctima entre los hombres, en medio de los hombres. Esas 3 noches en que fue un muerto entre los hombres, en medio de los hombres muertos. Esos siglos y esos siglos en que es una hostia entre los hombres. Todo estaba consumado. Esa increíble aventura por la que yo, Dios, tengo los brazos atados para mi eternidad. Esa aventura por la que mi Hijo ha atado los brazos, atando para siempre los brazos de mi justicia, desatando para siempre los brazos de mi misericordia, y contra mi justicia, inventando una justicia de amor, una justicia de esperanza. Todo estaba consumado. Lo que debía ser, como debía haber sido, como mis profetas lo habían anunciado. El velo del templo se había rasgado en dos, de arriba a abajo. La tierra había temblado, las rocas se habían quebrado, y hacia la hora nona mi hijo había lanzado el grito que ya no se extinguirá. Todo estaba consumado. Los soldados habían vuelto a sus cuarteles, riendo y bromeando porque su servicio había concluido. Solo permanecía un centurión y algunos hombres, un mínimo destacamento para cuidar ese cadalso sin importancia, el patíbulo del que pendía mi hijo. Solo se habían quedado algunas mujeres, la madre estaba allí, y quizá también algunos discípulos, y aún de eso no se está muy seguro. Y acá viene el momento culmen. Pero todo hombre tiene derecho a sepultar a su hijo. Todo hombre en la tierra, si tiene esa gran desdicha de haber muerto antes que su hijo. Y solo yo, Dios, atados los brazos por esa aventura, solo yo no puedo sepultar a mi hijo. Entonces, oh noche, viniste tú, oh hija mía querida, entre todas, y lo veo todavía, y lo veré en toda mi eternidad. Entonces, oh noche, viniste tú, y en un gran sudario sepultaste al centurión y a sus hombres romanos, a la Virgen y a las santas mujeres, y a esa montaña y a ese valle sobre el que la tarde descendía, y a mi pueblo de Israel y a los pecadores, y juntamente al que moría, al que había muerto por ellos, y a los hombres de José de Arimatea que se acercaban ya, llevando el sudario blanco. Bueno, no quisiera arruinar el momento de la lectura, les queda para ustedes, este es el final del pórtico, el pórtico del misterio de la segunda virtud, y uno dice, no estamos en el pórtico, ya estamos muy adentro del misterio. Lo único, todo lo que dijo sobre la noche como una madre que acuesta a su hijo, que lo ve reír, que lo besa en la frente, la madre que pone una frazada sobre su hijo para que no tenga frío, el hijo que se ríe y le responde, todo eso es lo que el padre le regala a su hijo muerto. Cuando dice, y viniste tú, oh noche, está diciendo todo lo que había dicho antes sobre la noche. Viniste tú, que sos la que y que
caes no solo sobre mi hijo muerto, caes también sobre el centurión, sobre el que terminó su trabajo, que estará preocupado por sus hijos, caes sobre la Virgen. Bueno, la noche es el misterio trinitario del momento del sábado santo, por decirlo, ¿no? Momento en el que Jesús ya está muerto, el Padre y el Hijo están los dos mirando la escena, el hijo muerto, el padre mira lo que acaba de pasar, el padre que no puede sepultar a su hijo, que no puede hacer nada porque tiene las manos atadas, porque se las ató su hijo, lo único que puede hacer es esperar que venga la noche sobre el hijo. Baltasar y Eduardo y en el grupo que tuvimos hemos hablado un poco, pero son esas cosas que uno si habla las arruina, ¿no? Pero quizá esa noche es el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo que el Padre envía sobre el Hijo, el Espíritu que mantiene la unidad entre el Padre y el Hijo cuando el Hijo está muerto. Pero bueno, eso ya es un misterio y queda para que cada uno lo rece y para que profundice. Lo lindo entonces es ver, me queda un minuto, dice Andy, cómo el pórtico del misterio de la segunda virtud es Madame Gervais, que misteriosamente logró, gracias a la santa terquedad de Juana, Madame Gervais como representante de la Iglesia, que logró, gracias a la terquedad de Juana, entrar en la profundidad del misterio del corazón de Dios, que es un corazón abierto para los hombres tal cual están, el caso del pobre leñador y de Peí con sus hijos enfermos, el corazón de Dios, que él mismo tiene santa terquedad, como buen pastor, que no va a descansar hasta que no termine ninguno, y el misterio del corazón de Dios que es trino, y que es un Padre que tiene las manos atadas de su justicia, lo único que tiene es la misericordia para dar, y que envía la noche, y que acuesta a su hijo con la misma ternura que una madre acuesta a su bebé. Bueno, dejamos ahí, Andy. Muchas gracias, Nacho y Eduardo, por este díptico. Me parece que se han complementado muy bien. Uno empezó, el otro consumó, y eso es muy de Peguí, ¿no? Que siempre en tándem, Antiguo y Nuevo Testamento, continuidad y a la vez una profundización, un salto de calidad. Así que ahora tenemos unos 10 minutitos, sabemos que va a ser poco, pero para algunas preguntas o diálogos, ecos. En lo posible les pido que vayan anotándolas por chat, y las iremos recogiendo. No sé si Belén querés hacerte eco de algo de lo que dijo Nacho o Eduardo. No, sí, por ahí la pregunta que habían dejado al inicio sobre la diferencia entre conversión y profundización de la fe. Bueno, Eduardo creo que dijo algo, Ignacio también, pero también agregaría esto, ¿no? Que en la época de PI era la época también de los grandes conversos. Y creo que el caso tal vez más conocido es el de Paul Claudel. Y cuando Peguy empieza a ser conocido como católico con este primer texto de Juana, del Misterio de la Caridad de Juana de Arco, lo empiezan a tomar como un converso, al estilo de Paul Claudel, por ejemplo, ¿sí? U otros que había en ese momento. Entonces es que Peguy hace esta aclaración de que su camino no es una vuelta al inicio o un cortar y empezar de cero, sino que es una profundización. Digamos, en ese sentido hay profundización. Si me habilitas para compartir pantalla, Dale. tengo la cita acá. ¿Ahí se ve? Sí. Dice, él se explica en este libro que se llama Un nuevo teólogo, y justamente se explica en esto. Dice, hemos caminado siempre en la misma dirección y este camino recto nos ha traído a donde estamos. No ha habido evolución, hubo profundización. Hemos vuelto a encontrar el cristianismo por una profundización de nuestro corazón en el mismo camino, no por una evolución, no por un camino de vuelta a casa, sino siguiéndolo hasta el fin. Hemos podido anticiparnos a la letra, pero nunca hemos resistido al espíritu. Creo que allí lo deja claro, y Baltasar mismo también explica cómo el recorrido de esto mismo es lo que le da unidad a toda la obra de Peguy,
por lo cual no se lo puede separar en un PEGI socialista y un PEGI cristiano, y es que este recorrido recto de profundización va desde el corazón del socialismo, desde la mística del socialismo, el ideal socialista, hasta lo que nos contaba recién Ignacio, hasta la última profundización en el corazón de Dios, de esta justicia de esperanza que encuentra en el corazón de Dios. Muy bueno, Belén. Bueno, hasta ahora nadie ha anotado nada, así que no sé si Eduardo, vos, mientras, ¿querés decir algo? Tengo una pregunta, si puedo, Sí. para el padre Ignacio. Bueno, voy a intentar formularla. Bueno, veo una contradicción en el misterio de los santos inocentes, pero también en el último texto que nos leíste, y no sé cómo se combina en PEGI. Esta contradicción es entre lo que dice de los niños, la simplicidad, que también se ve en su estilo, en sus palabras, una gran simplicidad, y también en la tormenta de sus preguntas sobre el misterio del malo y, bueno, la figura de Janet, con sus preguntas sobre el infierno y todo eso, no tiene nada que ver con la simplicidad del niño que se va a dormir sin pensar al día siguiente. Y quería saber cómo se combina eso adentro de PEGI, el sí mismo, cómo se combina en su estilo, pero también en su pensamiento. Y la verdad que muy lindo y muy acertada tu comentario, digamos, tu mirada, porque es así, tal cual. PEGI es a la vez, como dijo Andy la vez pasada, ¿no? El poeta de la ternura y el poeta de la terquedad. Por eso a PEGI no hay que ni dulcificarlo ni volverlo más terrorista de lo de lo que es. O sea, hay que recibirlo tal cual es, con sus tensiones internas. Hace poco yo le compartí el texto de la noche y le conté un poco de PEGI a un seminarista y de acá de Buenos Aires, y el seminarista me iluminó porque me dice cuánto debe haber sufrido PEGI a lo largo de sus días, que deseaba tanto que llegara la noche, ¿no? Como esos días en los que uno dice que termine, por favor, que termine el día porque necesito que llegue la noche. Entonces, como que conviven, ¿no? La imagen de la noche, como, bueno, quiero ser el niño en los brazos del padre, y también quiero ser el niño en los brazos del padre porque no aguanto más, o sea, porque no doy más, porque mi vida está por explotar por todos lados. Y la vida de PEGI estaba por explotar por todos lados, en cuanto a sus cuestiones con el cahier de la Cansen, que contó Belén la vez pasada, siempre le fue mal. En su matrimonio siempre le fue mal, pobre. Después se enamoró de una señora, entonces todo le fue mal, con sus hijos enfermos. Bueno, sus amigos se peleó con el Congreso Socialista del 98, se pelea. Entonces, en PEGI conviven, pero me parece que ese también es el misterio. Un hombre que vive a fondo, con mucha fidelidad, las tormentas que le toca vivir, y eso es la puerta de entrada, gracias a la cruz de Cristo, al misterio de la ternura también, ¿no? No es un poeta que llega a la ternura por un camino de rosas, o porque contempla a muchos niños en brazos de sus madres, o qué sé yo por qué. Es un poeta que llega a la ternura a través de la tormenta, ¿no? A través de la cruz también. Así que sí, me parece muy acertada tu mirada, como estas dos facetas de PEGI. Lo increíble es que se articulan, ¿no? Y ahí está el milagro cristiano, de hecho. No sé si Belén o Eduardo quieren agregar algo a lo que estoy diciendo, porque estoy improvisando una respuesta al respecto. Eduardo, estás muteado. Eduardo, estás muteado. Ahí. Sí, añado en la misma línea del comentario pregunta y de lo que viene diciendo Ignacio. Pensemos, lo que pasa es que nosotros por ahí tenemos del mismo Jesús una mirada que no da lugar al componente de angustia en la cruz, de abandono pleno, de sudar gotas de sangre, con plena lucidez. Por eso es la lucidez ante el terror. Cuando Jesús dice, esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas, ¿no? Y al mismo tiempo se abandona como un niño, como un hijo del Padre que es. La paradoja es el punto.
la paradoja de ambas dimensiones, ¿no? Y por ahí es un verdadero ejercicio espiritual, ni poner un límite a las angustias que uno sienta y llevarlas a Dios, ni tampoco dejar de tener la confianza que Dios nos regala. Pero van juntas, me parece que van juntas, ¿no? Y además uno muchas veces vislumbra el camino que quiere recorrer, que intenta recorrer, pero eso no significa que haya llegado a la meta, ¿no? Yo pienso que Peggy intuyó que el camino es Cristo niño que se abandona, y bueno, después cada uno intenta realizar esa vocación como puede, ¿no? Bueno, ya estamos en el cuarto. Yo agrego algo muy cortito sobre eso, que me parece que también la figura de Juana logra el equilibrio de esos dos, de esto que parece, no sé, una antítesis entre la ternura del niño, la inocencia y lo arduo de la vida, porque justamente Janet, Juana, es una niña de 12, 13 años, a la cual Dios le pide lo más arduo, lo que se le pediría a un guerrero, que es ir a enfrentar a los ingleses. O sea que la misma figura de Juana sintetiza un poco esto que, bueno, que venía explicando Ignacio y Eduardo de Ingres. Muchas gracias. Estoy tentado de dar una última, hay tanto silencio que, a ver, estamos 3 minutos, una pregunta más, una última pregunta o comentario, ¿alguien quiere hacer? Yo que no lo leí, ustedes cuando lo leyeron así de corrido porque parecería algunas partes como si fuera para rezarlo, en algunas partes que leyeron. Sí. Por eso mi pregunta es ¿cómo lo leyeron? ¿Lo leyeron todo de corrido o fueron...? Cuando lo leímos en nuestro recorrido. Sí. No en la lectura ahora en el encuentro, sino... No, bueno, ahora no. Claro, mirá, supongo que cada uno es distinto, pero lo que pasa es que yo tengo... La primera vez que di un libro de él hace ya 38 años, y cada tanto son esos pocos autores que uno retoma cada tanto y los lleva a un retiro o los lleva a un momento de oración, o los comparte en una oración comunitaria. En general siempre es orando, orando y en diálogo, ¿no? No sé si contesto, pero esa es mi experiencia, ¿no? Lo hemos rezado en grupo y lo he rezado solo. Y uno retoma cada tanto estos textos. Lo novedoso es que este año lo tomamos compartiendo entre 4, pero sí, es para orar y para dialogar. Yo en eso hacía un consejo, que de hecho tiene que ver con Peggy, porque Peggy sigue mucho a un filósofo que se llama Bergson, que habla de lo fluido, lo que se va haciendo en el devenir. Ese es como el aporte de Bergson, que bueno, que Peggy explota también en otros libros. Entonces me parece que es como que primero hay que hacer un acto de fe, porque hay que empezar a leer sin entender mucho quién habla, de qué habla, qué es lo que está diciendo, por qué se repite. Pero hay que ir entrando y dejarse llevar. Me parece que es llevarse por esa especie de ola que va y que viene, que profundiza, que vuelve sobre los temas. Quizá un día te lees el misterio de corrido porque te enganchaste, y a veces si no uno se queda y vuelve para atrás. Eso que dijo Andy la semana pasada, ¿no? De que va asumiendo y avanzando. Bueno, uno puede volver para atrás y volver a asumir un poco más y avanzar. Eso que hace Peggy es lo que uno tiene que entrar. Si no logra entrar en ese dinamismo de los versos, de la poesía, de las ideas que se van encadenando una tras la otra,
uno siempre va a sentir que Peggy es ajeno, que es raro, ¿qué es esto que tengo enfrente? Hay que entrar y dejarse llevar, me parece, ese es el consejo, que suena un poco vago, pero por lo menos fue mi experiencia, ¿eh? Yo la primera vez que leí a Peggy dije, ¿qué es esto? ¿Es oración? ¿Es poesía religiosa? ¿Es pagana? ¿Quién habla? No entiendo nada, y el título es rarísimo. Bueno, hasta que me dijeron, che, léelo y no te preguntes tanto, ¿no? Y disfrútalo. Y si lleva la oración, bienvenido sea. Cuento una anécdota nomás, hay un sacerdote que una vez me contó que hace muchos años, cuando no existía internet, se fue de vacaciones a un lugar y se olvidó los tomos del breviario, que es lo que rezamos los sacerdotes todos los días. Y lo único que tenía era el pórtico del misterio de la segunda virtud. Y dijo, bueno, en vez de rezar los salmos, leo el pórtico. No tenía otra opción igual, porque ya estaba en el lugar, no se iba a volver. Y dice que fueron 2 semanas de breviario impresionante, ¿no? Porque son salmos también, prácticamente, lo que uno está leyendo. Y Peggy tiene esa cosa muy loca que Baltasar hace hincapié, perdón Andy, que es que él prolonga la palabra de Dios. Él hace pie en la palabra de Dios, se mete, de hecho aparecen citas concretas de la palabra de Dios, y las va prolongando, las va meditando. Entonces, si lleva la oración, que así sea, sí. Andy, perdón. No, tenemos una última pregunta y con esto cerramos. Se la dirijo a la hermana Belén y mientras la hermana Belén la procesa, yo digo una mínima cosa. Mónica pregunta, ¿Juana lleva dentro de sí el cielo y el infierno? Y a todo esto yo diría, retomando cómo leerlo, de corrido, pero también si es denso uno tiene que aprender a parar y es demasiado y reposar. Como uno lee la escritura, cuando siente que hay que reposar en algo, hay que hacer pausa. Bueno, hermana Belén, ¿Juana lleva dentro de sí el cielo y el infierno? Yo no sé si Peggy lo formularía así. Así lo dice Dostoyevsky de cada uno de nosotros. Dice que todos llevamos dentro de nosotros el cielo y el infierno, pero me parece que Juana más bien lleva dentro de sí a todos los hombres, en sus cielos y en sus infiernos, y en ese sentido es capaz en su caridad de ofrecerse o de desear ofrecerse por todos y que ninguno se pierda. Por ahí le daría esa vuelta de tuerca. Más que ella sus infiernos interiores personales, sino hacia lo exterior, ¿no? No sé si Eduardo quiere agregar algo, que estuvo hablando del tema. No, sí, yo creo que cuando rezamos el credo, de Jesús decimos también que descendió a los infiernos, y entonces seguir a Cristo es tanto en la comunión y en la paz y en la oración como en el descenso al infierno. Algo que escapa a toda programación y a todo cálculo, pero creo que todos nosotros seguimos a Cristo compartiendo esas dimensiones. Lo que pasa es que por ahí se ha dejado de lado la verdad del credo, que descendió a los infiernos y lo que eso significa, ¿no? Pero qué lindo todo lo que hemos escuchado. Bueno, muchas gracias a los expositores, acá mis compañeros de ruta y a todos los que se hicieron presentes hoy. Un verdadero gusto este encuentro y creo que nos toca despedirnos con ganas de mucho más. Mejor que así sea, ¿no? Eduardo, Belén y Nacho, si quieren decir una palabra final. Bueno, nada, agradecerles por el interés y ojalá que sigan profundizando también cada uno de ustedes en este escritor que tiene tanto para ofrecernos. Vuelvo a dejar mi mail en el chat para que si alguno quiere tener acceso a alguno de los libros y no puede tener acceso, por ahí les puedo pasar algún archivo, algún PDF que sea un acercamiento a sus textos. Bueno, muchas gracias. Queda no, todo subido al YouTube, nomás, eso decirles. Sí, si lo desean compartir va a estar subido, ¿no? Uh-huh. No sé si quedan los contactos de algún modo para si hacemos algo más, ¿cómo se avisa? Eso no lo... Por ahí le podrían escribir, ya que la hermana dejó su mail, y entonces... Los que deseen, claro, los que deseen recibir
posibles próximos diálogos sobre otras figuras y estilos. Como dijo Nacho Ruó, está por ahí Verónica Sonsini, de la plástica, no sé si sigue ahí, pero en fin, hubo otros artistas, ¿no? Artistas que nos ayudan a profundizar en lo humano y en la fe.